El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis, el capítulo 3 y el verso 19, vamos a leer allí la palabra de Dios. Esa es nuestra base bíblica para meditar en la palabra del Señor en este día. Génesis capítulo 3 y el verso 19. Si ya usted tiene su Biblia, ábrala allí y siga la lectura atentamente de la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Capítulo 3, libro de Génesis, verso 19. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Amén. Dios nos bendiga por medio de su santa y poderosa palabra. El título de esta disertación: con el sudor de tu rostro. Con el sudor de tu rostro. Acompáñeme a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón entendido de su palabra, que nos dé inteligencia espiritual para recibir su palabra y que esta palabra nosotros la podamos comprender en su sentido espiritual. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas al meditar en tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo. Abre nuestros sentidos espirituales. Danos, Señor, un corazón entendido, una mente espiritual. Gracias, Señor, porque tú así lo has prometido. Guiarnos hacia todo aquello que es la verdad, todo aquello que es sano, todo aquello que es edificante. Muchas gracias, Señor. Toma control de esta transmisión. Toma control, Señor, de cada vida, cada corazón, cada oyente. Toma control, Señor, de los aires, de la tecnología, Señor, y glorifica el nombre de tu Hijo amado una vez más en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a compartir sobre un tema que es supremamente importante en estos días, ya que esta palabra que Dios nos ha regalado para la edificación del cuerpo de Cristo es una palabra vigente, es una palabra muy apropiada para el tiempo que se nos aproxima, el tiempo que viene. Quiero hablar de una de las cosas más grandes y más dignas que Dios otorgó al hombre cuando lo creó. Y tiene que ver con la bendición de poder trabajar. La bendición de poder trabajar. Escuchemos los pensamientos que nos van a introducir progresivamente hasta llegar a nuestros puntos principales y derivar de este pasaje de la Escritura principios espirituales y verdades que van a edificar nuestra vida, que van a fortalecer nuestra fe y darle una aplicación a estos principios en cada uno de nosotros, en nuestros ministerios, el liderazgo que Dios le haya llamado a usted a realizar. Así es que escuchemos estos pensamientos introductorios que nos van a llevar, como he dicho, a los argumentos principales de esta disertación.
Desde el principio de la creación, el trabajo le fue dado al hombre como una bendición. Es una bendición, como usted lo escuchó, el poder trabajar. Es una bendición, no es una maldición, como algunos dicen, ¿no? Y se quejan. Tal vez hablan así por las condiciones en las que están trabajando, ¿sí? O porque no se sienten bien pagados, o no se sienten compensados, porque trabajan mucho y de pronto producen poco, generan poco. Pero independiente de esto, el trabajo es una bendición. Es una bendición y Dios la otorgó al hombre para que el hombre generara su sustento. Algunos creyentes no han entendido esto y piensan de que Dios, para proveer el sustento nuestro, nos envía del cielo dinero, ¿sí? Envuelto en paquetes coloridos, envuelto en papelitos brillantes, ¿ven? Como unos bonitos lazos, unos bonitos moños, pero no es así. Dios nos da a nosotros la bendición, nos da la salud, nos da la fuerza, la inteligencia para trabajar, y Él bendice la obra de nuestras manos, bendice nuestro trabajo para que nosotros generemos lo que necesitamos, para que nuestras necesidades sean suplidas, para tener sustento y todas las cosas que nosotros necesitamos mientras estamos aquí en esta tierra. Ciertamente la palabra de Dios nos ha dicho de que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿sí? Él es el creador de todas estas cosas. Oro, plata, sistemas económicos, sistemas bancarios. Él es el dueño de todo eso. Pero reitero, si usted no trabaja, usted no puede generar para su sustento. Mucho antes de que el pecado entrara en la raza humana, ya Dios había puesto al hombre a labrar el huerto del Edén. El trabajo entonces, de acuerdo al propósito de Dios, dignifica al hombre. Alguien ha dicho que el trabajo es una maldición porque Dios puso a trabajar al hombre después que el pecado entró. Pero lo que esto demuestra es poca observación del texto bíblico. La Biblia nos dice que aún antes que el pecado hiciera su aparición en la raza humana y trajera consigo esta carga de dolor, de muerte, de tristeza, de desesperanza, antes de eso Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que el hombre lo labrara, es decir, le dio trabajo, le dio un trabajo digno. Adán, cuando fue creado, no fue creado para que él viera cómo los árboles, ¿verdad? Cómo la creación de Dios le proveía lo que él necesitaba. ¿Sí? Como alguien ha dicho, Adán estaba, mejor dicho, en el paraíso, porque él estaba en una hamaca meciéndose de un lado para otro y solamente tenía que estirar la mano y agarrar de allí la manzana, la fruta, lo que él quisiera comer. No, no es así. No es así. Es una mala concepción de lo que es el trabajo y lo que es la creación de Dios en sí. Mire, cuando Dios creó al hombre, después de bendecirlo, ¿sí? Dios le dio trabajo al hombre. En otras palabras, le dio el remedio para matar el ocio, ¿sí? Para librarlo de calamidades. Dios le dio trabajo al hombre, y un trabajo digno, un trabajo que le dignificara en su condición humana. Fueron las condiciones que rodearon al trabajo las que cambiaron una vez que entró el pecado. Así como lo oye, fueron las condiciones que rodearon al trabajo una vez que el hombre cayó en pecado, en desgracia. Eso fue lo que cambió. No fue propiamente el mandamiento de trabajar. No fue propiamente la bendición de poder trabajar. Lo que cambió fueron las condiciones ambientales. Ya la tierra
estaba bajo maldición. Y la tierra no producía como al principio, que Dios le dio la capacidad a la tierra de producir fruto, de producir bendición. No, ahora la tierra estaba bajo maldición, y por esta maldición la tierra cambió sus condiciones, el medio ambiente cambió, y ahora la tierra lo que producía de una manera silvestre eran espinos, eran cardos, era maleza. Por eso, pues, eso es fácil comprobarlo. Usted cuando viaja y viaja por tierra, usted cuando va de un pueblo a otro, en el recorrido usted puede mirar la vegetación silvestre y usted no ve que crecen frutas, no ve que crecen hortalizas de una manera silvestre. ¿Qué es lo que usted ve? Pura maleza, puros espinos, ¿sí? Árboles sin fruto, pura enredadera, pura plantas rastreras, ¿sí? Y plantas que no producen ningún fruto. ¿Eso es producto de qué? La vegetación que usted ve allí, las plantas que usted ve allí crecen de una manera silvestre, sin que el hombre las siembre, porque es que están bajo maldición. Para que la tierra pueda producir fruto, algo que sea comestible, algo que sea bendecido, tiene el hombre que labrarla, tiene que trabajarla. Ya no es como antes. Antes de que el pecado entrara, la tierra producía de sí misma lo que el hombre necesitaba, ¿ve? Sin que el hombre tuviera que surcarla, labrarla, cultivarla. La tarea del hombre ahora iba a demandar un mayor esfuerzo para lograr su sustento. Conozcamos 3 tipos de trabajo que son dignos ante los ojos de Dios. Muy bien, entonces, una vez que el hombre entendió eso y Dios le dijo, ahora ganarás el pan con el sudor de tu rostro. ¿Ven? Parece que Adán, incluso las condiciones que existían antes del pecado, le impedían sudar. ¿Ven? Le impedían sudar. Ahora Dios le dice, vas a sudar. Vas a sudar y de la tierra vas a labrarla, vas a cultivarla, y de la tierra vas a derivar tu sustento con el sudor de tu rostro, con el sudor de tu frente. Entonces, ya el hombre seguiría trabajando, pero tendría que hacerlo bajo condiciones distintas, bajo condiciones diferentes, ¿sí? Bajo maldición. La tierra estaba bajo maldición. Y eso por causa del pecado del hombre, porque el hombre pecó. Así que fue grande realmente la pérdida. Fue grande lo que el hombre perdió de su mano. Esa bendición pues sería realmente cambiada, ¿sí? Ahora el hombre tendría que buscar la bendición de Dios sobre su vida, para que a través del trabajo de sus manos él pudiera generar su sustento. Nosotros estamos viviendo ahora mismo en un tiempo que es difícil. Unas condiciones que no son favorables para el mundo de hoy, producto de una pandemia universal que ha generado un daño sanitario, un daño en la salud del mundo entero. Pero no solo eso, sino que hemos visto que cuando esta pandemia finalice, no sabemos cuánto tiempo va a durar, las consecuencias que se van a generar de esta pandemia no solo es el fallecimiento de las personas que no logran superar esta virosis, esta enfermedad. Son muchos los que están muriendo. El número en Colombia es altísimo. Se ha mantenido en esta última semana un promedio de 300 muertos aproximadamente cada día. Una cifra
300 muertos aproximadamente en esta última semana. Algo realmente insólito, algo nunca antes visto en Colombia. Esa es una de las consecuencias, ver los fallecimientos de personas que no superan la enfermedad y su vida termina. Pero esa no es la única consecuencia. Esa no es la única consecuencia que se genera. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, entidad bancaria que presta a las naciones para sus proyectos sociales, para desarrollar sus metas, sus propósitos, ayudarlos en esta tarea. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo ha previsto que como consecuencia de esta pandemia en América Latina van a quedar en los próximos años 45 millones de personas desempleadas. Escuche con atención esa cifra, porque esa es otra cifra que da escalofrío. 45 millones de desempleados. 45 millones que están perdiendo su trabajo. No solo es una bendición, escúchenme, la que Dios nos dio al darnos trabajo, sino que hoy los hombres, las instituciones civiles, las instituciones gubernamentales han consagrado el trabajo como un derecho fundamental del ser humano. Todo ser humano tiene derecho a trabajar y trabajar de una manera digna para proveerse su sustento. Pero resulta que en Colombia, en estas condiciones en las que estamos, si antes trabajar era un milagro, escúcheme, si antes trabajar era un verbo, hoy esto realmente es una utopía, como consecuencia de lo que estamos viviendo en la actualidad. 45 millones de personas sin trabajo son 45 millones en América Latina que van a entrar en una condición de pobreza, de indigencia prácticamente. Personas que son cabezas de familia y que no van a tener la oportunidad de generar el sustento para sus casas. ¿Sabe lo que vendrá después de eso? Eso es una cadena que se eslabona un eslabón con otro. Lo que viene después de esa condición de pobreza es violencia, delincuencia social, inseguridad, hambruna. ¿Sí se da cuenta? Es una cosa detrás de otra, una calamidad detrás de otra, lo que viene. Por tanto, mis amados hermanos, todos aquellos que están ahora escuchando o viéndome a través de esta transmisión, tenemos que buscar en Dios realmente una solución. Tenemos que buscar en Dios una respuesta, ¿sí? Porque quien diseñó el trabajo desde antes que el pecado entrara en la raza humana, desde antes que entrara la enfermedad, fue Dios. El primer empleador, entonces podemos decir que es Dios. ¿Sí? Podemos decir que es Dios. Tenemos que rogarle a Dios, acercarnos a Dios, que Él esté dando la inteligencia, que Él esté dando la capacidad, la creatividad, para que nosotros en este tiempo de crisis, de calamidad y en el futuro incierto que se le aproxima a la humanidad, nosotros podamos tener la habilidad de poder producir nuestro sustento a través de trabajos dignos. Yo llamo hoy a todo creyente para que se llene del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios no solamente está interesado en enseñarnos a nosotros verdades espirituales acerca del reino de Dios, sino que el mismo Espíritu que da unción para servir, para ministrar, para adorar a Dios, es el mismo Espíritu que nos unge para darnos creatividad,
para darnos ingenio, para nosotros poder generar trabajos que honren, que dignifiquen nuestras familias, que dignifiquen a nuestro prójimo. Si usted es un empresario, si usted es una persona que tiene capacidad de emprendimiento, pídale a Dios que en este tiempo Dios lo pueda usar, porque lo que se aproxima es terrible para esta nación y para América Latina y para el mundo entero. Las condiciones son condiciones críticas. El desempleo va a traer pobreza, va a traer enfermedad, va a traer violencia. El desempleo va a traer inseguridad. El desempleo va a traer desesperanza. Escúcheme, muchas personas hoy, en este tiempo, aún ministros del Evangelio, producto de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, de la falta de esperanza en la que han caído, están deprimidos y están hasta quitándose la vida. Están suicidándose. Porque creen que esto es la solución, creen que esta es la salida. Pero ahí no está la respuesta, mi amado hermano. Ahí no está la respuesta. La respuesta está en el Señor. Él es quien tiene la llave y Él es quien abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre. Él tiene el poder para darnos a nosotros, por su espíritu, capacidad para crear, capacidad para generar sustento, habilidad para nosotros poder ser gente productiva, gente bendecida. Alabado sea el nombre del Señor. Hablando del trabajo, hay gente que considera que los únicos que trabajan son aquellos que sudan, pero no es así. Sudan aquellos que desarrollan un trabajo físico. En el día de hoy yo pretendo compartirle a usted que hay 3 esferas, que hay, podemos decir, 3 clases, ¿sí? Que hay un espectro por lo menos de tres colores en los que el trabajo se desarrolla. Y vamos a escuchar cuáles son esos 3 clases, esas tres manifestaciones o derivaciones de lo que es el trabajo, un trabajo digno. Tipos de trabajo. Los tipos de trabajo que en la Biblia nosotros podemos aprender, ¿sí? Y podemos realizar. Escuchemos entonces de una manera así sintética, rápidamente, cuáles son esos tipos de trabajo a los que Dios nos llama para nosotros ganarnos el sustento, para nosotros con el sudor de nuestro rostro ganarnos el pan. Escuche, número 1. El trabajo físico. El trabajo físico, es decir, el que demanda esfuerzo físico y obviamente muchos de aquellos que hacen este tipo de trabajo físico sudan, ¿sí? Sudan y sudan copiosamente, pero no es el único. Número 2. El trabajo intelectual. El trabajo intelectual. Trabajo intelectual. Aquellos que trabajan en forma intelectual. Esos hacen trabajar la mente, el cerebro. Así que aquí suda el cerebro, ¿sí? Suda la mente. Suda la materia gris. Y tercero, el trabajo espiritual. El trabajo espiritual. Esto no quiere decir que estos no suden. ¿Ven? Le voy a demostrar por la palabra de Dios que este es el trabajo que más esfuerzo demanda. Porque demanda no solo esfuerzo físico, sino también intelectual. El trabajo espiritual. Para muchos esto no es trabajo, ¿sí? Pero vamos a probarle por la palabra de Dios que sí lo es. Vamos a enfocarnos en el primero, el trabajo físico. Generalmente este trabajo se hace con uno de los miembros de nuestro cuerpo físico. Romanos 6:19. Vamos a mirar allí. Pablo el apóstol, cuando escribe a los romanos, hace una petición, ¿sí? A la iglesia de Roma. ¿Sí? Hace una petición a cada creyente, cada persona que hacía parte del cuerpo espiritual de Cristo en esa localidad, en Roma. Romanos capítulo 6, verso 19. Y el verso 19. Estamos diciendo que el trabajo físico demanda, ¿sí?, que nosotros empleemos para realizarlo un miembro de nuestro cuerpo, a veces más de uno, un miembro de nuestro cuerpo físico.
Romanos 6:19. Os hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Pablo les hace un llamado a los creyentes aquí de Roma. Les dice que así como ellos presentaron su cuerpo, cada uno de los miembros de su cuerpo, ¿sí?, para la iniquidad, para practicar el pecado, ahora, dice, ahora que son creyentes, presenten vuestros cuerpos al Señor para la justicia, para la santidad, para hacer obras que a Dios le agraden. Aquí nosotros podemos inferir una verdad espiritual. El trabajo físico, ¿ve?, involucra, de hecho, la participación de uno de los miembros de nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros hablamos de trabajos honrosos, estamos hablando de trabajos que se hacen con uno de los miembros de nuestro cuerpo, pero que honren al Señor, que dignifiquen al ser humano y que sea para cosas buenas. ¿Sí? Para cosas buenas, no para cosas dañinas. Por ejemplo, yo no puedo considerar que es un trabajo honroso el que hace una prostituta, ¿ven?, un proxeneta. Ellos dedican su cuerpo y sus capacidades físicas, dedican su cuerpo físico, dedican su sexualidad a un negocio, venden su cuerpo, se prostituyen por dinero, y a esto le llaman hoy en día trabajos sexuales, ¿sí? A las prostitutas no les dicen prostitutas hoy en día, les dicen trabajadoras sexuales. Lo mismo a los prostitutos, trabajadores sexuales. Yo no puedo considerar esto como un trabajo realmente. ¿Por qué? Porque es indigno. Porque lo que se hace no es para generar cosas buenas. No se hacen en justicia, no se hacen en santidad. La palabra del Señor nos enseña que el cuerpo de nosotros no es para la fornicación, sino es para el Señor, para cosas honrosas. Así que tu cuerpo, que tiene muchos miembros, para trabajar, va a emplear o debe emplear, cuando se trabaja en el campo de lo físico, cuando el trabajo es físico, va a emplear un órgano, un miembro de tu cuerpo. Pueden ser tus manos, pueden ser tus pies, pueden ser tus ojos, puede ser tu boca, pueden ser tus oídos. ¿Cómo así, pastor? Bueno, piense en lo que un atleta profesional usa. ¿Qué miembro de su cuerpo usa un atleta para ganarse un salario, para ganarse un sueldo? Por ejemplo, si es un corredor, si es un atleta, ¿sí?, un deportista que se dedica al trabajo de correr una pista atlética, una pista de atletismo, ¿qué utiliza? Digan, básicamente, ¿qué utiliza? Sus piernas. Utiliza sus piernas. Ahora, si es un beisbolista, ¿qué usa? Básicamente, además de las piernas, el beisbolista profesional usa sus manos, sus brazos, ¿sí? Utiliza sus brazos. Un médico, digan, ¿qué usa? Básicamente para operar, un cirujano, ¿qué usa? Usa sus manos. ¿Y qué son las manos? Un miembro del cuerpo físico. Y así sucesivamente. Todo aquel que trabaja en lo físico, en el campo físico, utiliza un miembro de su cuerpo para trabajar, para realizar un trabajo. Por ejemplo, usted me dirá, ¿y qué usa, por ejemplo, un vigilante de una empresa para trabajar? ¿Qué usa? Primeramente utiliza su vista para ver quién está tratando de hacerle daño a la empresa, quién está tratando de robar, quién está tratando de hacer algo que es perjudicial para la empresa. ¿Ve? A lo mejor tenga que usar después sus manos, ¿ve?, o sus pies para agarrar, sujetar a quien está delinquiendo. Sigamos escuchando, porque es que en el campo físico hay mucho trabajo. O sea, hay muchos trabajos que se hacen con miembros de nuestro cuerpo físico.
Nadie nació tan discapacitado como para no trabajar. ¿Escuchó eso? Nadie nació tan discapacitado como para no poder trabajar. Dios nos dio a nosotros un cuerpo físico con sus órganos completos, sus miembros completos. Ahora, sí, hay personas que nacen con cierta discapacidad, ¿sí? Una discapacidad física. Por ejemplo, algunos nacen sordos que no pueden escuchar ni pueden hablar. Otros nacen ciegos, otros nacen con enfermedad en sus miembros, una pierna con polio, un brazo con polio, etc. Diferentes discapacidades. Pero escúcheme, de alguna manera, cada ser humano puede generar su sustento porque alguno de los miembros de su cuerpo le servirá. A alguno de los miembros de su cuerpo le servirá para poder trabajar con él y generar con él su propio pan, su propio sustento. Y hay ejemplos en el mundo, hay ejemplos de personas. Conozco a un hermano en la fe, él es creyente, él no tiene ni los brazos, no tiene ni las piernas, ¿ve? Y él conoce al Señor y hoy en día, no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre de él, creo que él es australiano y esta persona ha construido una familia y él se ha dedicado a dar conferencias de motivación a nivel mundial a personas que no tienen los brazos o le hace falta un brazo o no tienen las piernas o le hace falta unas piernas. ¿Sí? Increíble. Una persona que uno podría decir, bueno, esta persona es inválida, esta persona es una persona discapacitada, esta persona realmente es digna de lástima. No, mi amado hermano, es un motivador este varón de Dios. Y así pues yo puedo mencionar a muchas personas que algunos de sus órganos, aunque tengan una discapacidad física, algunos de sus órganos puede usar para trabajar y generar así su propio pan. Se llama Nick. Él se llama Nicolás, Nick le llaman él. Él es australiano. Ya me está recordando mi esposa el nombre de él. Efectivamente, él se llama así. Él pasa por el mundo entero dando conferencias. Y conferencias motivacionales. Conferencias de fe. Para que la gente vea que si él puede, ellos también pueden. Cualquiera puede. Solo es cuestión, mi amado hermano, de tener conciencia de que a usted Dios no lo ha dejado, no lo creó, no permitió que viniera a este mundo de una manera tal que usted no pudiera valerse de alguno de sus miembros para generar su sustento y ser de bendición a otros. El Señor Jesucristo dignificó el trabajo físico al ser llamado carpintero. Maravilloso. Jesús fue llamado carpintero. Como todo judío, cuando se educaban desde la edad de 6 años, cuando su madre, sus padres lo sacaban del hogar y lo llevaban a una sinagoga, como todo judío, él fue enseñado en una sinagoga en las primeras letras, los fundamentos de su fe judía. Pero no solo aprendió allí eso, sino que por tradición familiar parece que aprendió de su papá el oficio de carpintero. En la sinagoga, el rabino le enseñaba al muchacho un oficio manual, ¿sí? Un oficio para que el muchacho a la edad de 12 años ya pudiera aprender y generar su propio sustento con sus propias manos. ¿Ve? De su propia iniciativa. Jesús fue llamado carpintero y de esta manera él dignifica para que todos aquellos que trabajen con el empleo de un órgano físico, de un miembro de nuestro cuerpo físico. Es el trabajo de tipo intelectual. El trabajo intelectual. Este tipo de trabajo generalmente se hace empleando la capacidad del ser humano. Capacidad
intelectual. Dios nos hizo a nosotros con un cuerpo físico, pero también nos dio a nosotros, como ser humano, creado por Dios. Usted no solamente fue dotado de un cuerpo físico, a usted Dios le dio un alma, y en esa alma está la capacidad para crear conocimiento, almacenar conocimiento, también la capacidad de sentir emociones, y le dio una voluntad para tomar decisiones. Hay personas que no usan su cuerpo físico, sino que usan sus capacidades intelectuales, y esto es válido. Sí, esto es válido. Gente que no trabaja con una mano, con un pie, sino que trabaja con su intelecto. ¿Ve? Gente que, por ejemplo, se dedica a escribir, o se dedica a dirigir, a gobernar, o gente que se dedica a componer obras musicales, ¿ve? A usar un talento, una capacidad, una habilidad, ¿sí? Intelectual, y por el ejercicio, por esta facultad, él puede generar su sustento, puede generar su propio pan. Este tipo de trabajo generalmente se hace empleando la capacidad intelectual del ser humano. El mayor esfuerzo que se hace cuando se trabaja de esta manera es mental. Nuestro Señor Jesucristo dignificó esta forma de trabajo al ser llamado maestro. Intelectual. Ahora, le pregunto una cosa. Hablando en términos productivos, ¿quién genera más capacidad financiera? ¿Quién genera más ingresos financieros? ¿Aquel que trabaja en lo físico o aquel que trabaja en lo intelectual? Piense por un momento. Piense por un momento. Dígame una cosa. Aquellos que trabajan, diga usted, como empleados en un almacén, una muchacha que trabaje en una caja registradora, en donde se pagan las compras que se hacen, trabaja 8 o 10 horas del día, empleando prácticamente una tercera parte de su tiempo, a veces hasta la mitad de su tiempo, como en Colombia ocurre y en muchos países de América Latina. De las 24 horas del día, 12 horas se trabaja en un horario de trabajo. Cuando la persona sale de allí, sale cansada, sale agotada. ¿Y qué es lo que gana de sueldo? ¿Qué es lo que gana de salario? Comparado con el gerente de la empresa, que no trabaja sino en el día de trabajo de una cajera, por ejemplo, de 12 horas, el gerente trabaja por allí unas 4, 5, 6 horas. ¿Quién gana más? ¿A quién se le paga más? Ahora, los dos han trabajado. Y posiblemente la cajera ha empleado más tiempo, más esfuerzo físico. El gerente ha trabajado también y ha empleado menos horas. Pero le pregunto, no es que el gerente no trabaje, el gerente trabaja. Su trabajo es dirigir el almacén, la empresa. Dirigirla, administrarla. Sí, pero él lo hace de una manera diferente. ¿Ve? Él emplea otra de sus cualidades como persona, como ser humano. ¿Ve? Otro miembro de su cuerpo, de su ser, para generar el sustento. Pero ¿quién gana más? ¿Sí ven? Y yo no tengo que esforzarme mucho para darme cuenta que es evidente que aquellos que trabajan en esta esfera de lo intelectual generan más, se les paga más por su trabajo. Ahora, eso no quiere decir que el trabajo físico sea menos decoroso, menos digno que el segundo. No. Lo que estoy diciendo yo es que es mejor recompensado el trabajo intelectual. Por eso es que hay que estudiar. Por eso es que hay que capacitarse.
Por eso es que usted tiene que ser una persona dispuesta a adquirir una disciplina, ¿ve? Para que usted pueda trabajar en esta esfera, la esfera de lo intelectual, porque de esta manera, aunque después de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de muchos años de estudio y de preparación, usted sea mejor recompensado. Ahora, hay un principio que se debe aprender cuando uno está trabajando, y es lo siguiente: no gana más el que más trabaja. No gana más, no genera más utilidades el que más trabaja. No, no es así. No es la persona que más ocupada está la que más tiempo trabaja. No. Es la persona que llega a ser un experto, un perito en lo que hace. En otras palabras, el que mejor hace las cosas. Ese es el que más gana. Ese es el que más utilidad tiene de su trabajo. Entonces, sea cual sea el trabajo que usted haga, ya sea en lo físico o en lo intelectual, usted debe apuntar a ser un experto, un perito, una persona que sea capaz de enseñar a otros perfectamente lo que usted hace. Eso lo puede hacer solo un perito, no un sencillo empleado, no un sencillo obrero. No, lo hace una persona que tiene la capacidad de enseñar a otros lo que hace. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, sea un experto, aún si usted se gana su pan trabajando en lo físico. Yo le voy a poner un ejemplo de personas que trabajando en lo físico han llegado a la excelencia, han llegado a ser expertos, han llegado a ser sobresalientes en lo que hace y por eso ganan más que los demás. Le voy a poner el ejemplo de dos deportistas que viven de sus piernas. Cristiano Ronaldo, un futbolista profesional portugués, y el señor Lionel Messi, otro futbolista que trabajan ambos en Europa, uno en la liga española y el otro en la liga de fútbol italiana. Pregunte los sueldos que se ganan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pregúntelo. Usted se va a asombrar. Y ellos lo que hacen es patear una pelotica y meter goles. Correr de un lado para otro. Pero lo hacen también, ¿ven? Lo hacen como expertos y por eso sobresalen y por eso les pagan más que a cualquier otro deportista. Le pagan más que a cualquier otro futbolista. Estos personajes que he mencionado están en la lista de los 10 mejores deportistas mejor pagados del mundo. Me escuchó, ganan más que un profesional en el área de lo intelectual, ¿ve? En el área de lo pensante, ¿ve? Ganan más que un médico promedio en América Latina, ganan más que cualquier dirigente político aquí en Colombia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el principio es válido. No es el que más trabaja, no es el que más tiempo le dedica a su trabajo, es el que mejor lo hace. Para eso hay que llegar a ser un experto, ¿sí? Un perito, un arquitecto de lo que tú haces. Tercero, el trabajo espiritual. Bueno, Jesús también, nuestro Señor, dignificó este tipo de trabajo intelectual. Cuando Él le llamaron maestro, el maestro de Galilea, Él dignifica el trabajo de aquellos que se dedican a lo intelectual. Un maestro trabaja en esta esfera, un docente, un catedrático, trabaja en esta esfera, ¿sí? Alguien ha dicho que la profesión de maestro es la más ingrata y es la peor pagada en Colombia. No sé si eso sea cierto, pero la verdad es que este gremio es muy maltratado en nuestro país y en América Latina. Sin embargo, es digno, completamente digno, vivir, derivar nuestro sustento de este tipo de trabajo, el trabajo de maestro. A la final, los que enseñamos la palabra de Dios, los maestros de las Sagradas Escrituras,
tenemos una promesa y una recompensa que viene de parte del mismo Dios. Así que en cierto sentido, si aquí nosotros no somos gratificados ni bien pagados, téngalo por seguro que de parte del Señor sí tenemos buena paga, sí tenemos dignidad, sí tenemos reconocimiento, sí tenemos de Él la recompensa, el galardón. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Tercero. Estamos en tipo espiritual. El tercer tipo de trabajo es el trabajo que se hace en lo espiritual. El trabajo espiritual. Ese es el tercero. Entonces, recapitulando. Primero, el trabajo de tipo físico. Segundo, el trabajo de tipo intelectual. Y tercero, el trabajo de tipo espiritual, que como ya lo dije, algunos creen que esto no es trabajo. Este tipo de trabajo involucra el uso integral de todas las facultades de un ser humano, cuerpo, alma y espíritu. ¿Escuchó? Esto no solamente se hace con el espíritu. Involucra todo el ser. Involucra cuerpo y alma y espíritu. Por eso es que es, podemos decir, la esfera más alta, ¿sí?, de trabajo que existe. No es el físico, no es el intelectual, es el espiritual. Se ha demostrado que minutos de predicación o enseñanza equivalen a 8 horas de trabajo físico mental. 45 minutos. Alguien hizo este cálculo y dijo que 45 minutos de predicación, 45 minutos de enseñanza, pero de enseñanza bíblica, no de enseñanza secular. Enseñanza bíblica. Los que enseñan las verdades espirituales que están en la palabra de Dios. El esfuerzo que hace un ministro de la palabra de Dios en 45 minutos equivale a 8 horas de trabajo en lo físico o en lo intelectual. Esto es increíble. Ahora, yo le puedo dar testimonio que es completamente cierto. Yo tengo más de 30 años de estar predicando, de estar enseñando la palabra de Dios, y he podido comprobar eso. El agotamiento general que un ministro de la palabra experimenta después de haber ministrado la palabra de Dios en un púlpito, en un altar, 40, 45 minutos, el agotamiento es terrible. Es terrible. Uno no le queda otro deseo sino es el de acostarse, tenderse en un lecho y descansar, producto del agotamiento. ¿Sí? Producto del agotamiento. Y sin embargo, esto es algo que no se puede hacer. ¿Ve? Porque cuando un pastor ministra la palabra de Dios desde su púlpito, en su iglesia, o en un lugar donde él dé una conferencia a un grupo de personas, la gente quiere preguntarle, la gente quiere tocarlo, la gente quiere tener contacto con esa persona. De ahí, mi amado hermano, la gran depresión, la gran ansiedad que tenemos los cristianos hoy en día de poder reunirnos nuevamente, de poder congregarnos y cumplir así el mandamiento bíblico de congregarnos regularmente, porque es que es una necesidad, el contacto, la convivencia social, la relación social, la cercanía, la comunión unos con otros. Esto es indispensable. Entonces, un ministro no puede darse el lujo de ir a descansar, aunque esto es lo que necesita después de una administración de 40, 45 minutos, porque tiene que estar en contacto con su gente. Pero esto se lo digo a todos aquellos que me están viendo, que me están escuchando, para que comprendan que el trabajo de un ministro, el trabajo de aquel que se dedica a lo espiritual, es un trabajo que involucra todo el ser y que demanda una gran resistencia y que demanda un gran esfuerzo, porque es el esfuerzo total, de la persona total. Para desarrollar este tipo de trabajo se requiere de un llamado, capacitación y unción espiritual de parte del Señor. En una ocasión, hace ya varios años,
Yo estaba en la puerta del lugar donde nosotros funcionábamos como iglesia, en un barrio acá de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Antes de comenzar el servicio, nosotros salíamos a la puerta de ese lugar, de esa casa, y yo repartía literatura y colocábamos música para hacer un llamado a las personas del barrio a que escucharan la palabra de Dios. Siempre hacía lo mismo. Me colocaba en la puerta con una cantidad de tratados evangelísticos, literatura, para repartir a todo el que pasaba e invitar. Un día un señor alto, un vecino del sector, pasaba por allí. Yo le di el tratado y él me dijo, ¿esto qué es? Yo le dije, eso es un tratado evangelístico, señor. Un estudio de la palabra de Dios y una invitación. Le invito para que nosotros podamos tener la oportunidad de enseñarle la palabra de Dios, y le muestro el lugar. Y él ve la casa, me ve a mí y me dice, estás haciendo una buena obra, me dijo. Estás haciendo una buena obra, estás haciendo un buen trabajo. Yo pensé que él me iba a decir, bueno, estás haciendo algo honroso, algo que glorifica a Dios. Esta persona no era creyente, era un vecino inconverso por allí del sector. Y es lo que me dijo, estás haciendo una buena obra porque esto sí da plata. Me dijo él, esto sí da plata. Yo después me enteré que él tenía familiares en los Estados Unidos que eran pastores, que eran ministros de la palabra y que tenían cierto estatus socioeconómico más o menos alto. Y él como que pensó que yo acá estaba haciendo lo mismo, por eso me dijo lo que me dijo. Ahora, esta es la opinión de muchas personas. Hay gente que cree que el trabajo que hace un pastor no es ningún trabajo y que esto más bien es vivir como viven los políticos. Sí, los políticos, cuando el Señor le dijo a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente, dicen aquellos críticos, dicen aquellas personas que se burlan de los ministros del Señor, que se burlan del trabajo de un siervo de Dios. Ellos dicen que nosotros los pastores, los ministros de la palabra, somos como los políticos, porque los políticos oyeron mal lo que Dios le dijo a Adán. Los políticos, en vez de oír lo que Dios le dijo a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ellos oyeron fue, ganarás el pan con el sudor del de al frente. Eso es una crítica mordaz. Eso es un señalamiento peyorativo, humillante y degradante para todo aquel que se dedica al ministerio de la palabra, todo aquel que recibe un llamado, la unción y la preparación para enseñar la palabra de Dios, porque este es un oficio digno como cualquier otro. Un oficio tan digno como el de un abogado, como el de un médico, como el de un economista. Una profesión tan digna que aún el mismo Señor Jesús, siendo Dios y siendo el hombre más grande que pisó esta tierra, porque Él se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, Él fue llamado pastor, el buen pastor. En Colombia, el Ministerio de Trabajo y Hacienda considera a un ministro con el título de ministro de culto. Así es. La DIAN, la División de Impuestos y Aduanas Nacionales, en su plan único de cuentas, caracterizó a aquellos que tienen la vocación, el llamado, la preparación, los estudios para ser pastores, para ser ministros de Dios. No le llamó sacerdote, como se le dice al ministro católico romano. Acá a los pastores se les llama ministros de culto. En el PUC, Plan Único de Cuentas, aparece una profesión, la profesión de ministro de culto, al igual que cualquier otra profesión, como repito, la de un abogado, la de un médico, la de un odontólogo. Entonces, si usted es un ministro del Señor, me está escuchando, me está viendo, siéntase digno de tan grande llamado, siéntase una persona honrada por el llamamiento que Dios le ha hecho y por la dignidad que Dios le ha dado. Usted no es cualquier persona, usted no es un holgazán, usted no es un vago,
Usted no es un vividor. Usted es un ministro de Dios, un siervo de Dios, que tiene la dignidad más grande que cualquier ser humano pueda tener en esta tierra. A pesar de que no sea un profesional en lo secular, usted, por eso, Dios le llama a que usted profesionalice su ministerio. Prepárese y no sea de aquellos que solamente sirven de una manera empírica, sino prepárese, hágase un profesional para que llegue a ser un excelente ministro del Señor, un excelente siervo de Dios. Conclusión. Las escrituras finalmente revelan que trabajar es un mandamiento. Valoramos y admiramos a aquellos ministros a los que Dios les ha permitido ser bivocacionales. ¿Escuchó eso? Nuestro Señor Jesucristo dignificó el trabajo espiritual al ser reconocido como maestro y como buen pastor. Él es el buen pastor. Dice en el capítulo 10 del Evangelio de Juan que Él es el buen pastor. El Salmo 23, que escribe inspirado el rey David, se inspira en el carácter de nuestro Señor Jesucristo como pastor. Pero no un pastor de ovejas físicas. No, es un pastor espiritual. Un mentor espiritual. Un ministro de Dios. Un ministro del Señor. Un ministro de la palabra de Dios. Así es que tenga en alto esta vocación, porque la palabra de Dios lo tiene en alto. Trabajar finalmente entonces es una bendición, no una maldición. Trabajar, pero trabajar en un trabajo honroso, un trabajo digno, no un trabajo inmoral, un trabajo destructivo que no apunte a la santidad, a la justicia, al beneficio del prójimo y al beneficio de usted mismo. Pero la voluntad perfecta de Dios para un ministro es que se ocupe todo el tiempo de su llamado al ministerio, porque Dios... Mire, nosotros celebramos y nos alegramos de que haya ministros que sean bivocacionales. ¿Qué quiere decir esto? Ministros que Dios les ha permitido trabajar en lo secular, es decir, trabajar en lo físico o intelectual, y trabajar en lo espiritual. Hay ministros a los cuales Dios les ha concedido esto. Por eso tienen una vocación doble. Ellos tienen vocación de servicio al mundo secular, pero también tienen vocación de servicio a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios, al reino de Dios. Yo me alegro por estos pastores, por estos ministros. Pero la voluntad perfecta de Dios, como usted está escuchando, es que usted se dedique a una sola cosa. Es decir, que se dedique a la vocación de ser un ministro del Señor. ¿Cuándo usted puede hacer eso? Cuando ya el ministerio le provee a usted lo que usted dignamente necesita para sostenerse usted, sostener su ministerio y sostener su familia. Cuando el ministerio le permita a usted esto, entonces usted deje lo que secularmente está haciendo, el trabajo que está haciendo en lo civil, en lo secular, en lo profano, y dedíquese a lo sagrado. San Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita, ¿milita dónde? Milita en el reino. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si usted recibió un llamado del Señor, y a usted Dios le ha permitido trabajar en dos frentes, en lo secular y en lo espiritual, hágalo, pero hasta cuando lo espiritual le provea a usted para sostener su ministerio, sostenerse usted mismo y sostener su familia. Cuando ya ese tiempo se dé, entonces dedíquese a la vocación sagrada a la que Dios le llamó. Porque Dios es poderoso para sostenerlo dignamente. Dios siempre bendecirá la obra de nuestras manos, que se hace con diligencia. El trabajo finalmente es el remedio contra la holgazanería y la pobreza. Trabajar honradamente y con esfuerzo conducirán al creyente a una vida de bendición y prosperidad. Una vida de bendición y prosperidad, amén, se puede lograr cuando usted trabaja dignamente. Ahora,
quiero concluir con este pensamiento. Alguien ha dicho, pastor, ¿y cómo vamos a hacer ahora después de esta pandemia con las consecuencias que quedan? Tanta pobreza, tanto desempleo, para que el pueblo de Dios pueda tener su sustento. Le voy a dar finalmente 3 pautas para que usted sea bendecido y las promesas que Dios nos ha hecho, usted las pueda disfrutar. Dios ha dicho, entre otras cosas, que Él es el dueño del oro y de la plata. Dios nos ha dicho que no habrá un justo que mendigue pan, ni su descendencia que pase hambre. Dios ha dicho en su palabra, decida al justo que le irá bien. Él ha dicho que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Que nuestras casas no carecerán de ningún bien. Que su bendición estará con nosotros. Y que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Todas esas son promesas bíblicas. Pero le voy a dar 3 pautas para que usted pueda disfrutar de estas promesas. Y en estos tiempos que vienen, tiempos difíciles, usted pueda ser una persona bendecida. Escúcheme. Sea fiel a Dios hoy. Sea fiel a Dios en lo poco. En lo poco. En estos tiempos de crisis, sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Sea que usted esté trabajando o no, sea fiel a Dios con lo que Dios pone en sus manos, sea poco, sea mucho. Número 2, administre sabiamente sus ingresos. Racionalice. Nunca gaste más de lo que usted gana. Nunca gaste más de lo que usted gana. Racionalice. Administre bien los recursos que usted recibe de parte del Señor. Hágalo. Y la tercera pauta que le doy. La tercera pauta que le doy es busque ser creativo. Reinvéntese. Reinvéntese. ¿Qué quiere decir eso? Haga resiliencia de su trabajo. Si usted ha perdido su trabajo o no tiene ninguno, pero usted tiene un don, usted tiene una habilidad, usted tiene un talento, reinvéntese y ponga a generar bendición, esa habilidad, ese don, esa capacidad que Dios le ha dado. La Biblia nos dice que Dios a nosotros nos ha dado por lo menos un don espiritual, nos ha dado un talento, por lo menos uno. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, fíjense, por lo menos uno tenemos, dice el apóstol Pedro inspirado. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10. Mire, yo veo las noticias y en un noticiero de una cadena nacional aquí de televisión, hay una sección que se llama la sección de emprendimiento. Y los directores del noticiero están favoreciendo a estas personas que son capaces de hacer emprendimientos empresariales. Por ahí entrevistaron a una señora que su trabajo era ordeñar vacas y vender vacas, vender leche no de vaca, de cabra. Leche de cabra, escuchen, leche de cabra. Ese era su trabajo, de eso era que vivía. Ella tenía su rebaño, ¿ve? Y ordeñaba sus cabras y vendía la leche de cabra, ¿sí? Con esta situación entró en crisis el asunto y ella ahora se le ocurrió, como no se vende no hay nadie que la compre, no hay nadie que se acerque allá, el consumo está bajo, los ingresos están bajos y ella está en quiebra. ¿Sabe lo que hizo? Ella vino y empezó a sembrar cacao. Y el cacao le dio su cosecha. Y entonces comenzó a combinar la leche de cabra con cacao, con chocolate. Ahora está envasando leche achocolatada de cabra. ¿Y sabe qué ha pasado? Esto se le ha disparado de una manera increíble. Yo digo,
si esa creatividad, si ese ingenio para reinventarse, para hacer reingeniería, para ser productivo, la tiene un impío, ¿cómo es que no la va a tener un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios? Dios lo bendiga, mi amado hermano, y Dios le dé a usted la unción para crear, para generar, para ser productivo en este tiempo de crisis, en este tiempo de escasez que viene, en este tiempo de desempleo, en este tiempo de hambruna que viene, porque de que viene, viene. Pero tenemos promesa de parte de Dios. Solo que hay que saberlas conquistar. Hay que saber apropiarse de estas promesas. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Voy a orar por todos aquellos que hoy están padeciendo en sus casas, están padeciendo en su familia sustento. Agárrese del Señor. Agárrese de la promesa, de las promesas de Dios. Y voy a acompañarles a orar por esta palabra y por su necesidad. Acompáñenme. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Señor, permite que esta palabra en nuestros corazones pueda ser atesorada, pueda ser guardada. Y que esta palabra, Señor, nosotros la podamos practicar, poner por obra. Ayúdanos a no ser solamente oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre. Oro por aquellas familias, aquellos padres o madres cabeza de familia que hoy no tienen sustento, no tienen abrigo, no tienen vestido, no tienen alimento. Señor, abre tu mano y cólmales de tus beneficios, cólmales de tu bendición. Reprendo ahora en el nombre de Jesús todo espíritu de ruina, de pobreza, de hambre, de desnudez. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, y proclamo, Señor, la bendición para tu pueblo, la bendición para tus hijos, para cada familia, Señor, que te teme, para que espera en ti y en tus promesas. Ten misericordia de nosotros, tu pueblo. Ten misericordia de nosotros, tu casa, tu familia, Señor. Y glorifícate, Padre. Glorifícate entre tanto que tú vienes, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.